Pero hoy quiero que juntos, porque lo primero que tengo que decirte es que de esto que voy a hablar, yo me siento a veces también un neófito, soy alguien que está en crecimiento, que está intentando manejar esto de lo que te voy a compartir, pero también sí que puedo darte algunos consejos o algunas cosas, experiencias propias que he vivido que me han ayudado a manejar esto. Y he titulado esto La gracia de no estar de acuerdo. Esto es algo que quizá el banco de pruebas más fuerte es nuestro matrimonio, para los que estamos casados, o es nuestra relación con nuestros padres y con nuestros hijos. Pero también se da en el ámbito de la iglesia. O sea, yo quiero que enfoquemos esta enseñanza en esos ámbitos, ¿no? En esos tres ámbitos, o dos ámbitos, ¿no? Hablándolo de una manera más global, la iglesia y la familia. Familia, entre paréntesis, también matrimonio, los esposos. Y tenemos que movernos con mucha gracia para estar, digamos, para saber estar en desacuerdo. Por eso he titulado La gracia de no estar de acuerdo. Una de las características de la madurez es eso precisamente, es la habilidad de estar en desacuerdo sin ser desagradable, sin ser alguien tosco, sin ser alguien que a veces es repulsivo, ¿no? Y esto, vuelvo a repetir, se da mucho en el ámbito de la familia y por supuesto se da también en el ámbito de la iglesia. Para poder movernos en ese desacuerdo, lo que tú y yo necesitamos es gracia. Pero no gracia como el mundo la entiende, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! No. Lo que necesitamos es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es ni más ni menos que lo que recibimos cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, la propia palabra lo dice, nacer de nuevo, nacemos del Espíritu. ¿Por qué nacemos del Espíritu? Porque antes de conocer al Señor, solamente tenemos una opción de vida. Cuando conocemos al Señor se nos presentan dos opciones, la carne, el mundo de la carne, nuestro viejo ser, pero también tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior y tenemos un nuevo hombre, una nueva mujer. Y eso lo recibimos por gracia. Entonces, gracia es la capacidad que tú y yo tenemos para poder moldear el carácter de Jesús, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso solamente se puede dar en el Espíritu y eso lo recibimos tú y yo por gracia. Entonces, para que nosotros podamos en nuestras relaciones personales saber llevar los desacuerdos que a veces surgen entre nosotros, necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos gracia de Dios. De hecho, esa es la mayor bendición que la gracia nos otorga, el poder y la capacidad para que tú y yo podamos manejar los conflictos con tacto, con respeto y, por supuesto, con dominio propio. No con demonio propio, como algunos manejan ¿no? Algunos los conflictos los manejan con demonio propio, en vez de con dominio propio. Pero nosotros estamos llamados a manejar todo esto en el Espíritu. Por desgracia, suele pasar que en cuanto, no sé si es porque empieza a darnos igual más todo en la vida, pero suele pasar que cuando envejecemos, no siempre es así, nos volvemos como más frágiles en nuestras reacciones. No sé si el abuelo cabezón, ¿verdad? Nos volvemos más cabezones, somos más obstinados, somos más inflexibles. Siempre el típico, cuando somos viejos siempre estamos hablando de que cuando yo era joven esto era de otra manera y esto todo era mejor y no sé qué y no sé cuántas, ¿no? Es como que conforme vamos creciendo nos volvemos más inflexibles. Y es que es verdad que el mundo se está degenerando y cada vez estamos peor, pero también tenemos que entender y estar conectados si queremos afectar y queremos ayudar a las nuevas generaciones. Por eso necesitamos flexibilidad. Pero sí que es verdad que cuando nos hacemos más mayores somos más inestables y nos volvemos menos pacientes, ¿no? Y por alguna extraña razón también esto ocurre, especialmente entre nosotros los cristianos con nuestras convicciones. No, es que esto en la iglesia, esto era así, esto se hacía así, yo me acuerdo. Y entonces eso nos hace estar siempre atrás y no tener flexibilidad para entender lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Para mí, la iglesia debería ser el sitio
donde más tolerancia, donde más tacto, donde más respeto, donde más espacio para pensar diferente debería haber. Un lugar, la iglesia debe ser un lugar donde todos podemos tener discusiones que sean edificantes. También la familia debería ser un lugar donde pudiéramos tener discusiones edificantes. Pero ¿sabes qué? Hay matrimonios que no hablan nunca entre ellos porque no quieren tener discusiones. ¿Por qué? Porque sus discusiones nunca son edificantes, sino que son momentos en donde cada uno se para en su postura y la defiende con uñas y dientes. Y no encuentran nunca algo que pueda edificar sus vidas. Por eso pasan años y hay temas en nuestros matrimonios y en nuestras familias que no hablamos y están ahí enquistados. ¿Por qué? Porque no sabemos tener discusiones edificantes, porque somos unos carnales. Yo primero, ¿eh? Entonces, no debería ser así, sino que tanto la iglesia, que es una familia también, como nuestra familia, debería ser el lugar donde más tolerancia, donde más respeto, donde más tacto, donde más espacio debería haber para la diferencia de opiniones y un lugar donde pudiéramos tener discusiones edificantes, tanto en el matrimonio como también con nuestros hijos que ya van siendo mayores y tienen un raciocinio y por supuesto también dentro de la iglesia, como he dicho. Pero resulta que la mayoría de veces no es así. Esto del tacto y el respeto suele ser un raro placer dentro de la familia y dentro de la iglesia. Y me ha pasado con muy pocas personas. Yo siempre digo, tengo la fortuna de trabajar con varias familias pastorales que formamos Ministerio a los Pies del Rey. Somos varias familias pastorales. Y creo que solamente lo he encontrado ahí, ¿no? Ese tacto, esa tolerancia. Porque somos diversos, incluso tenemos puntos de vista distintos en cuanto a cosas y revelaciones de Dios que no son las bases fundamentales del cristianismo, pero que sí pensamos diferente en determinadas cosas, pero siempre he encontrado en mis compañeros, por ejemplo, de ministerio, una discusión edificante donde yo he podido expresar lo que en mi revelación siento y también he podido escuchar a la otra persona lo que siente y siempre ha habido un punto de edificación mutua. Y eso es lo que debe haber también dentro de nuestra iglesia y dentro de la familia. Una vez un amigo, precisamente un pastor también del ministerio, me contó un hermoso ejemplo de esto. Y se trata de una historia verídica que me hace mucha gracia. Resulta que un cura se puso en contacto con el pastor de una iglesia evangélica. Esa iglesia evangélica estaba situada en el centro de la ciudad. Y este cura le pidió al pastor algo poco común. Resulta que en su feligresía, en la feligresía del cura, había varias personas que se habían unido recientemente a la congregación y que le habían dicho al cura que ellas habían tenido una revelación de la palabra y que preferían ser bautizadas por inmersión en vez de por aspersión. No sé cómo es por aspersión, te echan el chorrico, ¿no? Entonces, que por cierto, dicho sea de paso, la forma correcta de bautizar es por inmersión, que es como enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, resulta que el cura dice, madre mía, esta gente quiere bautizarse por inmersión, pero claro, yo como cura no puedo hacer esto. Y tampoco, no sé si había esta en la iglesia católica, ¿no? La pila bautismal es como mete un hombre ahí, una mujer. Es así, ¿no? Entonces al cura dice, se lo voy a pedir al pastor. Entonces fue al pastor evangélico y le dice, oye, me gustaría que nos dejarais el baptisterio. Y no solamente eso, sino nos gustaría que nos dejarais el baptisterio y que seas tú, pastor, el que bautice a estos nuevos cristianos. Claro, el pastor se quedó con un dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor pensaba, dice, oye, yo no los voy a, ¿cómo los voy a bautizar yo? Si no sé si realmente si realmente han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia evangélica tenía la convicción de que solamente los que han nacido de nuevo son los que tienen que ser bautizados. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastor no tenía testimonio de bautizar a ninguno de esos, entre comillas, nuevos creyentes, porque entre otras cosas no los conocía. Pero claro, se le planteó el dilema, dice, ¿cómo le contesto yo al cura? ¿Cómo lo hago con tacto para no ofenderlo? Al parecer, resulta que él escribió una carta que para mí es un ejemplo de gracia y le dice lo siguiente, me parece
que está hasta lleno de humor, ¿no? Le contestó el pastor al cura y dice, mi querido hermano, cuánto me gozo de esas personas que quieren bajar a las aguas del bautismo. Pero tengo que decirle que no lavamos ropa ajena, pero estamos encantados de prestarle la lavadora. O sea, wow. Fíjate, ¿no? Que ojalá todos los asuntos, esto es solo un ejemplo, pero todos los asuntos de esa índole pudiéramos tratarlos y manejarlos con tanta gracia como lo hizo este pastor. Por desgracia, más de un pastor, o más de un padre de familia, una madre, o en la familia también se da, ¿no? Pero más de un pastor vive al borde del conflicto, al borde constantemente de la controversia, simplemente porque los miembros de la iglesia parece que no admiten un desacuerdo. Porque parece que en la iglesia, y yo he estado en iglesias de esas donde no se brinda la libertad para expresar distintos puntos de vista, o no se permiten escuchar a nadie que piense diferente a ellos. Y a veces pasa también dentro de la familia, ¿verdad? Somos muy inflexibles con nuestros hijos, a veces también con nuestras esposas, nuestros esposos. Y hay un lado de este asunto de la crítica que tú y yo necesitamos mirar con fuerza, y es la importancia de que tú y yo nos tenemos que decir lo que pensamos, pero hacerlo llenos de gracia, hacerlo en el Espíritu. Y por desgracia, la mayoría de críticas se expresan muchas veces sin tacto, con agresividad, con un sentido de acusación, acusando. ¿Cuántas veces vemos esto con nuestros hijos? ¿Verdad? Y a veces incluso utilizamos el sarcasmo. A mí me ha pasado muchas veces y digo, Señor, no, esto no tengo que hacerlo. Pero no sale muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día estoy en un lugar y dice alguien, mi hijo Abel quiere hacer algo o trabajar este verano, ¿no? Y le dicen, no, pues sabes que podrías venirte con nosotros. Y le pregunto yo, ¿a qué hora es? ¿A qué hora entraría a trabajar? Dice, no, entraría a las 8 de la mañana. Digo, entonces no cuentes con él. Y me di cuenta que estaba hiriendo a mi hijo. Digo, ¿a qué fallo he cometido, no? ¿Por qué? Porque le cuesta levantarse muchísimo. No hay quien lo levante. O sea, ni con una espátula lo levantas por la mañana de la cama. Pero yo ahí tiré de sarcasmo. Y eso a veces uno no se da cuenta y hiere a las personas. Entonces, cuando me di cuenta, cuando me monté en el coche, digo, hijo, ¿tú quieres trabajar este verano? Perdóname por lo que he dicho, hijo, ha sido fuera de lugar. He tirado de sarcasmo, de ironía. El sarcasmo a veces puede herir, ¿verdad? Fijaos qué sencillo. A veces nos pasa. ¿No te ha pasado cosas así? ¿No? Dicen, sí, claro, a este. Cuidado cuando decimos esas cosas. Entonces, quizá dentro de la iglesia una de las cosas que más ofenden son las que se esconden también detrás del anonimato. No sé si habéis visto, por ejemplo, porque cuando se esconden detrás del anonimato además son cobardes. O otras cosas que a veces son mentiras o faltan a la verdad, ¿no? Y especialmente hoy día en las redes sociales. No sé si habéis visto, a mí me hastía cuando veo muchas veces, abro Facebook, abro cualquier cosa y veo publicaciones con fotos de hombres de Dios que son súper conocidos y empiezan ahí, falsos profetas, no sé, empiezan a meterse con ellos. Digo, qué pérdida de tiempo, metiéndose con la gente, utilizando las redes sociales, el anonimato, además es un nick, ni siquiera el nombre. O sea, son auténticos asesinos de la gracia, gente que está siempre intentando buscar controversia a través del insulto, a través de decir las cosas tergiversadas en redes sociales y con mala baba, ¿no? Con malas formas, ¿no? Es horrible para mí. Yo digo, qué pena que la iglesia a veces estemos en esas tonterías, ¿no? Ahora, el primer consejo de esta mañana, ¿lo quieres? Para nosotros. Siempre que hay un conflicto, piensa, por ejemplo, si tu marido está tardando en llegar a casa, ¿no? Porque quizás está haciendo algo, está en el trabajo, se ha retrasado un poco, y tú estás con el WhatsApp. Hablo de la mujer, ahora. El hombre igual, vale para hombre y para mujer. Piensa antes de escribir cuando esté en desacuerdo con algo. Esto es algo que a mí me ayuda. Ayuda mucho a hacer una pausa y ponerme en el lugar de la otra persona y visualizarme leyendo lo que acabo de escribir.
¿Entiendes, verdad? Lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a leer lo que voy a escribir antes de mandarlo. Pues te voy a decir algo, gracias a este hábito he borrado mensajes muchas veces antes de enviárselos a mi mujer. Porque cuando mi mujer me escribe y dice, ¿dónde estás? Y tardo 5 segundos en contestar, tengo otro, pero ¿me puedes decir dónde estás? ¿De dónde estás? Y a veces me dan ganas de decirle, pero entonces ahí es cuando pienso y digo, uy, para. Le digo, mi amor. Me paro a escribirlo. Mi amor, estoy en la cola del banco. ¿En qué te puedo servir, cariño mío? ¿Por qué tardas tanto? Porque estoy con una rubia. No. Porque a veces tengo que esperar porque no tengo el móvil pegado aquí. ¿No? Pero con paciencia le contesto, ¿no? No siempre, ¿eh? Una vez también. Pero normalmente cuando empleo el hábito de pensar lo que va a leer ella y lo que va a ver de mí, me ayuda a mantener el equilibrio, a mantener el dominio propio. ¿Sabes qué? Mira, escucha, las palabras amargas, esas palabras duras, a veces se adhieren a nuestro cerebro como si fueran trocitos de metralla. Aún, incluso en las personas que nosotros pensamos que son lo suficientemente fuertes para manejar la situación, que pensamos que no les va a hacer daño, son heridas por nuestras palabras. La persona que suele criticar quizás se olvida pronto de lo que ha dicho. Una crítica tuya, tú dices una crítica así, ¡pum!, rápido, y resulta que tú la olvidas, pero resulta que la persona que ha sido agredida verbalmente por tu crítica no lo olvida jamás. Hay un refrán que me gusta, lo leí hace una semana, que dice, escribe tus críticas en la arena y tus cumplidos en mármol. Es bueno, ¿verdad? Y pensando en esto, cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente Efesios 4, precisamente los 4 últimos versículos de Efesios 4. Vamos a leer del 29 al 32. Fíjate lo que dice, porque no se puede expresar mejor que esto que expresa Pablo aquí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Me parece algo fácil? Hace falta gracia, ¿verdad?, para eso. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, que lo que tiene que salir de mi boca es para edificar, no para destruir. Es para construir, no para demoler. ¿Verdad? A fin de dar gracia a los oyentes. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, perdona, no vaya a estar rápido. O sea, que tener la actitud anterior contrista al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Te llevas este texto de oro para tu casa, ¿verdad? ¿Me prometes que vas a meditar en él esta semana? Seamos amables. En todo lo que digamos, cuando tengamos que decirnos algo, seamos amables. En todo también lo que escribamos, cuando tenemos que escribir un mensaje. No cuesta nada, solo nos va a llevar un poco más de tiempo expresar nuestro punto de vista con tacto y con gracia. Para mí, la descortesía nunca es algo apropiado. ¿Sabes lo que quiere ser descortés? No es apropiado. En cambio, ser amable siempre es algo apropiado, independientemente del conflicto que estemos enfrentando o la controversia. Ahora, yo quiero que veamos cosas en las que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero vas a ver 4 cosas en las que todos estamos de acuerdo con respecto a los desacuerdos. A pesar de todo lo que muchas veces hacemos y trabajamos
para asegurar la paz. Y a pesar de tener una actitud positiva y tener tacto, siempre hay ocasiones en las cuales se van a plantear desacuerdos. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Amén. ¿Verdad que sí? Y esto me lleva al primero de las cuatro cosas en las que vamos a estar de acuerdo en cuanto a los desacuerdos. El número 1. Los desacuerdos son inevitables. A lo largo de esta enseñanza de la gracia, siempre he enfatizado el valor de la variedad y también la importancia de que haya una individualidad entre nosotros, que cada uno tengamos un margen para ser lo que somos. Existe también, dado que podemos dar la libertad de que todos seamos distintos, existe una pendiente resbaladiza que se abre cuando damos lugar a la diversidad. Claro, cuando damos lugar a la diversidad de opiniones, de repente aparece una pendiente que puede ser resbaladiza. ¿Por qué una pendiente? Porque esas diferencias inevitables pueden conducir a veces a graves desacuerdos o enfrentamientos entre nosotros. Si todos pensáramos igual y no hubiera espacio para pensar de otra manera, pues seguramente no tendríamos este riesgo, no correríamos este riesgo, ¿verdad? Si Dios fuera así y nos hubiera hecho a todos autómatas, sin capacidad de pensar, nada más que aquí se hace así y punto, si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, pues no habría quizá el riesgo que Dios está corriendo con nosotros al darnos ese libre albedrío. Entonces, en la mayoría de temas siempre hay perspectivas diferentes, puntos de vista diferentes, lo vemos constantemente. Los gustos difieren, las preferencias también difieren. Por eso hay helado de fresa, por eso hay helado de chocolate, por eso hay un montón de modelos de coches diferentes y a uno le gusta el coche, al otro no le gusta, ¿no? Por eso también hay un montón de variedad en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los gustos difieren. Por eso, por ejemplo, en política hay izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la tensión forma parte de nuestra sociedad. Y precisamente de eso trata la libertad. ¿De qué trata la libertad? La libertad quiere decir que tenemos libertad para pensar diferente. Si no hubiera libertad para pensar diferente y todos tuviéramos que pensar igual, no habría tensión. Entonces, el que haya libertad significa que va a haber tensión en la sociedad, como la hay, pero también hay tensión a veces dentro de la iglesia, ¿o no? Y también hay tensión dentro de nuestra familia. Por ejemplo, yo soy muy firme en mis convicciones hasta hoy, teológicas. Pero eso no significa que tú o cualquier otra persona tiene que concordar conmigo absolutamente en todo. Por supuesto, hay cosas en las que tienes que concordar conmigo, porque si no estás mal. En cuanto a los principios básicos de nuestra fe cristiana. Pero hay otras cosas que son de gustos personales, que son convicciones a las que hemos llegado en base a nuestra experiencia vital, que son vidas distintas, has pasado procesos distintos a los míos y quizás tienes una cosmovisión distinta y eres igual de cristiano que yo y no tienes por qué concordar en todo, en la educación de mis hijos, en hacer una cosa de una manera o de otra, ¿entiendes? No estoy hablando de principios, es muy importante que en nuestras relaciones personales exista flexibilidad en asuntos que tienen que ver con gustos personales. Y eso es algo que muchas veces cuesta que se dé dentro de la iglesia y dentro de la familia. Recuerda que estoy hablando de esos dos aspectos muy importantes de nuestra vida. ¿Sabéis por qué las alas de los aviones no se rompen? Es impresionante. Una vez vi un documental, de el Boeing, el Airbus ¿no? Que han hecho. Y entonces en las pruebas de rendimiento lo someten a pruebas como si estuvieran, ¿cómo se llama? No, sí, aerodinámico, pero ¿cómo se llama las turbulencias? ¿Cómo no se me viene a mí la palabra turbulencia, hombre? Turbulencias. Vale. En las turbulencias son vacíos de repente que el avión experimenta, entonces son caídas. Entonces, cuando el avión cae a plomo, porque encuentra un vacío, si las alas fueran rígidas, parten.
Entonces, cuando tú ves este documental, ves cómo es impresionante, porque cuando lo someten a esas pruebas, las salas del Airbus se ponen casi que tocan arriba. Casi se tocan una a otra. Las hacen así de flexibles, porque si fueran rígidas, se quebrarían. Entonces, es un buen ejemplo gráfico, porque muchas veces nuestras relaciones se rompen porque somos muy inflexibles. Se rompe la relación dentro de la iglesia, quizá con un hermano, con una hermana. Se rompe la relación quizá a veces en el ámbito de la familia, con padres que están en su metro cuadrado todavía peleados por años con sus hijos, y sus hijos igual son tercos y obstinados y no son flexibles y ponen quizás sus convicciones y sus cosas por delante de la relación con sus hijos o con sus congéneres. Entonces tú y yo necesitamos esa flexibilidad en los momentos de turbulencias en nuestra vida. Está claro que los pilares teológicos son inflexibles, pero las relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos en la fe, no deberían ser inflexibles. Y esto es especialmente para nosotros, yo como líder dentro de la iglesia, para mí. Yo necesito de una manera especial esta flexibilidad. Si yo quiero realmente poder ayudar, poder aliviar la presión de muchas tensiones que son inevitables dentro de la iglesia. Y también como tú, y como líder dentro de mi familia, tú como líder dentro de tu familia también lo necesitas para poder aliviar a veces presiones que son inevitables dentro de la familia y que van a llegar. Porque a veces pensamos, y muchas veces tenemos ese pensamiento diciendo, este crío, ¿cuándo va a crecer? Pero cuando crece tiene otro problema. O sea, ¿qué me dice de los adolescentes, verdad? Entonces, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? En que las tensiones en la iglesia y en la familia son inevitables. Otra cosa en la que estamos de acuerdo y que vamos a estar de acuerdo es que los cristianos a veces también estamos en desacuerdo. Las personas piadosas a veces también están en desacuerdo. Yo me crié en la iglesia y cuando era un jovencito, a mí una de las cosas que más me impresionó fue un problema que hubo dentro de la iglesia entre dos hermanos. ¿Por qué? Porque yo, como joven en la iglesia, me costaba entender que dos personas que amaban al Señor con la misma pasión y que creían en la Biblia con el mismo fervor podían llegar a conclusiones distintas. O sea, me costaba trabajo entender eso. O sea, en mi estrecha mente estaba convencido de que todos los cristianos tenían que pensar de manera idéntica, como pensaba mi pastor, ¿no? Pero eso no es así. Enseguida descubrí que no solamente hay varias opiniones sobre un mismo asunto dentro de la iglesia, sino que Dios aún bendice a los que están en desacuerdo. Y esto lo vemos en la historia de la iglesia. ¿Es que Dios no ha bendecido a gente calvinista y a gente arminiana? El gran debate, ¿no? De si somos predestinados o no somos predestinados. Y yo veo como Dios en su inmensa gracia, bueno, ha utilizado un desacuerdo para a través de su gracia llegar a más personas. ¿Verdad o no? O sea, lo que ellos veían un problema, tú estás descalificado porque piensas así. El otro, no, tú estás descalificado porque piensas así. Resulta que Dios los mira y dice, mira, pues como tú piensas así, te voy a utilizar en este área. Y como tú piensas así, te voy a utilizar en esta otra. Y la gloria va a ser para mí. ¿Te das cuenta, no? Entonces, es más, estoy convencido de que Dios no es para nada tan estrecho de mente como muchos de nosotros que somos sus seguidores. Al contrario, yo me he dado cuenta que es mucho más fácil convivir con Dios que con la mayoría de sus seguidores. Dios es más tolerante y, por cierto, tiene más gracia y más perdón que nadie en este mundo. A diferencia de nosotros, dice el Salmo 103, verso 12, que cuando Dios nos perdona, olvida nuestras transgresiones, olvida nuestros pecados, dice que los pone tan lejos como está el oriente del occidente. Esto es tremendo. No sé si has oído esta historia, muy conocida, pero habla de un hombre que él amaba mucho al Señor, se había convertido, pero parecía que no podías conquistar un área de su vida. Resulta que estaba atado por un vicio o por una adicción, ¿no? En este caso era al cigarrillo, al tabaco. Entonces,
resulta que él no podía, ¿no? Sucumbía siempre, especialmente los sábados por la tarde, cuando salía con algunos amigos a dar una vuelta. Entonces, una y otra vez durante la semana, o sea, él una y otra vez todos los domingos por la mañana se presentaba delante del Señor y confesaba siempre el mismo pecado. Con un corazón sincero le decía al Señor, Señor, odio este vicio que me tiene atado, porque yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que yo tengo que cuidarlo, que es tuyo, Señor, que yo no me pertenezco a mí, Señor, que este cuerpo, Señor, es el cuerpo que tú me has dado para cumplir el propósito y que tengo que administrarlo. No puedo deliberadamente perjudicarlo porque es algo que tú me has dado como un regalo, Señor. Yo no quiero, pero no puedo, sucumbo siempre ante el cigarrillo, Señor, y yo sé que esto no te agrada a ti. Gracias te doy porque yo sé que tú me perdonas. Gracias por toda la gracia que tú derramas sobre mi vida. Y así él le pedía perdón al Señor, ¿no? Una y otra vez. Pero como era de esperar, al sábado siguiente volvía a caer. Y se fumó a 10 o 12 cigarros esa tarde. Y entonces ya ahí estaba el domingo siguiente, antes de ir a la reunión, sobre sus rodillas, ahí arrodillado. Ay, Señor, aquí vengo de nuevo. Con el mismo pecado. Y vengo delante de ti, Señor, para pedir tu perdón, para que tú me limpies con tu gracia. Ya después de muchos domingos haciendo eso, resulta que un domingo en la mañana otra vez vuelve a hacerlo. Y de repente dice que oyó una voz audible del cielo que dice, ¿de qué pecado me estás hablando? ¡Wow! Y eso fue como algo... O sea, ¿de qué se dio cuenta este hombre en ese momento? Que Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. Y ahí es donde, por ejemplo, el diablo trabaja con las adicciones. Porque él no quiere que tú olvides, pero Dios sí olvidó. ¿Puedes creer esto? Mira, en el cielo no va a haber denominaciones. No va a haber católicos, protestantes, evangélicos, bautistas, adventistas, dentistas. No, dentistas no. No va a haber categorías de creyentes. Solamente va a haber una enorme congregación de personas que han sido apartadas por la sangre de Jesucristo. Y solamente ahí, entonces, cuando estemos en el cielo, es cuando va a haber perfecta armonía y total unanimidad de pensamiento. Pero mientras que estemos aquí, puedes estar seguro de que incluso los cristianos vamos a tener distintos puntos de vista. Y eso me lleva a la tercera cosa en la que vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo en que todo desacuerdo siempre tiene dos ingredientes. Escucha bien esto. Todo desacuerdo tiene dos ingredientes. El primer ingrediente es que todo desacuerdo tiene un tema. Y el segundo ingrediente es que todo desacuerdo tiene varias perspectivas. O sea, el tema generalmente es algo objetivo y envuelve principios. Pero las perspectivas son subjetivas e involucran diferentes formas, diferentes personalidades, diferentes temperamentos. Y aquí reside la clave y la esencia de una confrontación. Porque confrontación puede definirse como el desacuerdo sobre un tema provocado por puntos de vista diferentes. Y quiero ser franco con vosotros esta mañana. Esto a mí me ayuda mucho. Porque cada vez que yo recuerdo estos dos ingredientes que son básicos en medio de un conflicto, una confrontación, cada vez que lo recuerdo, consigo mantener la calma y pensar con claridad. Pero pasa lo contrario, porque cuando olvido que en una confrontación siempre hay un tema y puntos de vista diferentes, resulta que fracaso en negociar con sabiduría para poder salir del conflicto. Peor aún, cada vez que olvido esto, casi siempre me ha pasado que después he lamentado algo que he dicho en medio del calor del intercambio verbal. Pero estos dos simples ingredientes han logrado muchas veces mantenerme calmado. Muchas más quisiera que me lo hubieran logrado, porque la verdad es que, como te he dicho, estoy intentando lograr la excelencia en esto. ¿Por qué? Siempre que olvido estos dos aspectos, estos dos ingredientes de la confrontación, fracaso. El próximo factor en el que estamos de acuerdo lo explica. Escucha bien.
en muchos desacuerdos, los dos puntos de vista son válidos. Escucha bien, esto parece que puede sonar muy liberal, ¿verdad? Porque tú dirás, pero pastor, siempre hay alguien que tiene la razón. Siempre hay alguien que tiene la verdad, ¿verdad? Que lo puedes pensar, ¿no? Y puede sonar un poco liberal y todo eso. Pero yo quiero que trates de pensar en esta idea que acabo de decirte, de que en muchos desacuerdos los dos puntos de vista son válidos antes de que puedas desechar la idea por completo. Escucha. En muchas ocasiones en las que me he encontrado con alguien que tenía la misma firmeza que yo, pero que tenía una opinión opuesta a la mía sobre algún tema, me he dado cuenta de algo muy importante. Y es que no se trata tanto de que yo estoy en lo cierto y tú estás equivocado, sino que más bien se trata de que yo lo veo de esta manera y tú lo ves de otra manera. Por ejemplo, mira esta imagen, Aarón. ¿Qué es eso? Un vaso. ¿Un vaso? ¿Y si yo te digo que es una taza? ¿Tú qué dices? Ah, a ver, dale para atrás. Es un vaso. Pero si yo te digo que es una taza, es una taza, ¿verdad? Pero también puede ser un vaso, según la perspectiva que lo veas. O sea, que Aarón puede estar en lo cierto y yo también. ¿Por qué? Imagínate que vemos la taza y yo digo, eso es una taza. Pero Aarón dice, eso es un recipiente para beber café. No, es una taza. No es una taza, eso es un recipiente para beber café. Que no, que es una taza, que no, que es un recipiente para beber café, que no, que es una taza, que no, que no. Entonces, no se trata tanto de yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Se trata de que yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra. ¿Me entiendes, verdad? A veces los dos enfoques de un asunto tienen sus puntos fuertes y también tienen sus puntos débiles. Eso significa que muchas veces ninguno de los que se están enfrentando tienen la verdad absoluta. Claro, está claro que cualquier discusión, si no la controlamos, puede conducir a una desavenencia seria, incluso definitiva, en la relación y romper una relación. A veces, fijaos que ministerialmente ha pasado muchas veces. A veces ese proceso, esa separación definitiva, a veces es la voluntad de Dios. Dentro del ministerio yo lo he podido ver. Hay ocasiones en que Dios elige difundir las buenas nuevas de su Hijo Jesucristo más rápidamente en diferentes direcciones, permitiendo que dos de sus siervos capaces, con capacidad de Dios, tengan una desavenencia importante. Y eso es algo que hemos visto y que vamos a seguir viendo. Cuando se separan resulta que empiezan a ministrar con eficacia en dos sitios diferentes, con gracias distintas, y Dios alcanza un objetivo mayor que si ambos se mantienen juntos. Ahora, quiero que veamos un ejemplo en la Biblia, porque digo, ¿hay algún ejemplo de desacuerdo en la Biblia entre dos grandes líderes consagrados? Y muchos de vosotros ya sabéis quién son, ¿verdad? Estos dos hombres habían trabajado codo con codo durante muchos años. Estoy hablando de Pablo, el consagrado apóstol de la gracia, y Bernabé. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Bernabé? Hijo de consolación, el siervo de la compasión era Bernabé. No podemos encontrar dos hombres más consagrados que ellos en el primer siglo de la iglesia. Ambos eran eficientes y eran hombres espiritualmente maduros, pero ¿qué discusión tuvieron? A veces cuando lo leemos muy rápido, pero tuvieron un pedazo de discusión impresionante. Y a mí, si te soy franco, me agrada leer en la Biblia acerca de dos hombres que eran tan respetados, que eran tan íntegros, tan maduros espiritualmente como Pablo y Bernabé. Me alivia ver que ellos también lucharon con un asunto de confrontación entre ellos, de que tenían convicciones distintas. Los cristianos muchas veces tenemos miedo de que los desacuerdos sean sinónimo de sublevación o rebeldía. Y esto pasa especialmente con los pastores novatos. Cuando empezamos el pastorado, lo digo por experiencia propia.
Porque he tenido que pastorear a gente que son ovejitas, pero otros que son toros miura. Entonces, muchas veces, yo a mí me pasaba esto, abro mi corazón, me pasaba esto al principio de pastor, ¿no? Y es que yo muchas veces cuando alguien, en cuanto a un asunto que no era doctrinal ni básico de la fe, sino que eran cosas de gustos personales, cuando alguien venía a decirme un punto de vista distinto, yo caía en el error muchas veces de interpretar que ese desacuerdo era sinónimo de rebeldía o de sublevación. Pero el hermano o la hermana no es que fuera rebelde, simplemente tenía un punto de vista distinto. Entonces, yo he aprendido a manejarme, o estoy aprendiendo a manejarme para poder llevar la armonía y para poder aprender los unos de los otros y crecer mutuamente y que la iglesia siga adelante y no crear disensión, división y cosas que pueden traer mal a la iglesia. Pero eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque a todos nos gusta que nos digan, mira, los burros vuelan y todos, pues está bien, los burros vuelan, mira. Pero si se levanta uno y dice, oye, pues yo creo que no vuelan. Yo creo que planean. ¡Wow! Ya hay... Pues no, pastor, creo que eso no es una taza, ¿no? Creo que es un recipiente para tomar café. Nos plantea eso. Por eso tenemos que ir madurando y creciendo, para dar espacio a las diferentes expresiones y formas de pensar. Porque si queremos movernos en la gracia, tenemos que dejar espacio para que haya a veces desacuerdos entre nosotros. Y nos va a ir mejor, ¿verdad? El erudito bíblico Campbell Morgan decía, me siento enormemente confortado cada vez que leo el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Me siento agradecido por esta revelación acerca de la humanidad de estos hombres. Si nunca hubiese leído que Pablo y Bernabé tuvieron una confrontación, estaría asustado. Pero estos hombres no eran ángeles, eran hombres como nosotros. ¡Wow! Un pensamiento más antes de entrar directamente al enfrentamiento entre Pablo y Bernabé. Escucha, está claro que un enfrentamiento, quizá, como hemos leído, dentro quizá del ministerio hemos visto que a veces un enfrentamiento, una división produce un bien. Pero la verdad es que causan dolor. Y que muchas veces hieren profundamente, más aún en el marco de la familia. Esto es especialmente cierto cuando alguien te da un golpe bajo y tú decides no hacer nada al respecto. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que sí? Cuanto más acalorada es la discusión, más se eleva la pasión interna y lo único que podemos hacer en ese momento explosivo, si queremos que no se desarme todo, es mantener la calma. Y solamente la gracia de Dios nos puede dar la fuerza necesaria para evitar responder y vengarnos y desquitarnos. Porque muchas veces son momentos y conflictos que surgen en la familia, que surgen con tus hijos, que surgen con tu esposa, que surgen en la iglesia y estamos en el trabajo y que estamos tentados a vengarnos y a desquitarnos y a decir todo lo que pensamos, que muchas veces decimos todo lo que no pensamos. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Lo primero que le dices a tu mujer en un momento de eso es algo que realmente no piensas, pero que sabes que le va a hacer daño. Tú eres no sé qué. Sabes que no es, pero te lo dices. O a un hijo, o a un hermano. Por eso, la gracia de Dios es lo único que nos puede dar la fortaleza necesaria para evitar responder de esa manera. Ahora quiero que vayamos al desacuerdo. Vamos a ver cómo se preparó el escenario para que surgiera este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Muchos conocéis la historia, pero déjame por favor porque es muy bueno. Todo esto empieza cuando resulta que Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero juntos. Acompañando a estos dos veteranos de la fe, iba un hombre joven llamado Juan, de sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos. Un jovencito que no era ni veterano y parece ser que tampoco era muy fuerte. Era el sobrino de Bernabé. Y porque quizá era un chico prometedor, que tenía o se vislumbraba que tenía un futuro como siervo de Dios, que había o en él parecía un hombre que prometía mucho, resulta que decidieron llevárselo a ese viaje misionero. Me imagino a Juan Marcos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué guay! Me voy con los dos evangelistas del momento, con los dos misioneros del momento. Yo creo que estaba encandilado con el romance del ministerio, ¿no? ¡Ay, qué guay! Me voy con el pastor a Huercalovera esta tarde. ¡Wow! Me ha elegido a mí.
Seguramente tanto Bernabé como Pablo pensaron, oye, la ayuda de Juan Marcos nos va a venir bien para cargar los bultos de alimentos y ropa que tenemos que llevar, porque eso es interesante, ¿no? Muchas veces cuando el pastor nos llama, estamos pensando, me ha elegido a mí porque soy el súper ungido, pero el pastor está pensando, este me viene bien para llevar los bultos. Yo creo que pensaron eso, ¿no? Oye, Bernabé, Pablo, no sabemos lo que vamos a encontrarnos en los sitios inhóspitos que nos va a tocar dirigirnos. Además, por supuesto, siempre está eso, ¿no? Además, él es un joven que ama al Señor y le va a servir esta experiencia para curtirlo en el ministerio. Va a ser un gran discipulado para él. Claro, todo iba bien al principio hasta que llegamos a Hechos, capítulo 13, verso 5, que dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Resulta que cuando llegaron a la zona de Panfilia, si tú miras en el mapa, en la zona de Panfilia, delante de ellos se levantaba un imponente sistema, una cordillera, un conjunto de montañas, con unos picos gigantescos de piedra, y además era una costa, en esa época de verano, era una costa muy, muy cálida, infestada de mosquitos. Y de repente esa luna de miel, ese romance ministerial, la aventura de ir con los dos grandes hombres de Dios, se había convertido en una pesadilla para el bueno de Juan Marcos. El entusiasmo y el deleite que en teoría planteaba esa travesía misionera hicieron un alto bruscamente cuando los tres compañeros empezaron a enfrentar situaciones difíciles. Finalmente resultó demasiado para Juan Marcos, que se desanimó y no quiso seguir. Dice el verso 13. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Detengámonos un momento en esta última afirmación. La motivación del joven, resulta que el joven Juan Marcos se había debilitado. De repente el sueño de ir de misionero, como he dicho antes, se había convertido en una pesadilla. Seguramente se sintió incómodo también al admitirlo, pero sencillamente le dijo, yo no puedo seguir más. Esto es demasiado, el ministerio es demasiado duro, regreso a casa. Son varios comentaristas bíblicos del Nuevo Testamento que se refieren a Juan Marcos como el desertor. El desertor. Cuando las cosas se pusieron difíciles, Juan Marcos se fue. Y fijaos que si mis cálculos no me fallan, es también en esta época precisamente cuando Pablo se enfermó. Dicen que pudo haber sido un ataque de malaria o esos dolores de cabeza tan fuertes que le daban producidos por su problema de visión, ¿no? Sea como fuere, era el peor momento para ser abandonado por un compañero de ministerio. Más que nunca necesitaban mantenerse unidos en ese viaje. Sin embargo, el bueno de Pablo y Bernabé no tuvieron otra opción que hacerse cargo de la misión por sí solos. Y no se imaginaban el sufrimiento que les esperaba, porque también fue en ese viaje donde Pablo fue apedreado, ¿os acordáis? Y lo dejaron para que se muriera. Con todo, pese a todo eso, resulta que tanto Pablo como Bernabé soportaron todo eso y regresaron Dios los usó poderosamente y regresaron a la iglesia a dar reporte de cómo había ido su misión, que había sido un éxito, ¿no? Y yo me he preguntado a menudo, seguramente Juan Marcos estaba allí en la iglesia viendo el reporte. Imagino que estaría sentado en la última silla, así escondido, si hubiera sudadera, llevaría la capucha puesta, estaría así sentado en la parte de atrás sin que nadie le viera, queriendo pasar inadvertido, muerto de vergüenza, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé estaban dando el reporte de su misión. Ahora vamos al punto crítico, porque resulta que después de todo esto que te he contado, un tiempo más adelante a Pablo se le ocurrió, oye, vayamos nuevamente a ver cómo andan las cosas en las iglesias. Dice Hechos 15:36. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? A Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, a Juan, que tenía por sobrenombre. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Llevemos a Juan Marcos, dijo Bernabé, démosle otra oportunidad. ¿Pero qué pasa con Pablo? A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia. Ahora, pensemos, como he dicho antes, en todo enfrentamiento hay dos ingredientes, ¿verdad? Un tema y perspectivas opuestas sobre ese tema. ¿Cuál es el tema aquí, en esta historia? ¿Se debe llevar por segunda vez? ¿Se le debe dar una oportunidad a una persona que ha abandonado y que ha desertado? Ese es el tema. ¿Debemos darle una oportunidad? ¿Y cuáles son las perspectivas? Pablo dice, de ninguna manera. Y Bernabé dice, sí, por supuesto. Ahora, veamos los puntos de vista opuestos, porque ahí estaban estos dos hombres de Dios, porque los dos eran hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es plenamente convencido de estar en lo cierto en cuanto a su posición. Bernabé es el modelo de la compasión. Bernabé tenía el ministerio de consolar, de dar ánimo. Hijo de consolación significa el nombre de Bernabé. Bernabé es el mismo que mucho antes había buscado y encontrado a Pablo cuando todos los demás discípulos desconfiaban de su conversión. Bernabé fue quien encontró a Pablo, quien creyó en Pablo, quien lo respaldó y quien logró que la iglesia lo aceptara. Bernabé fue quien se responsabilizó de presentar a Pablo delante de la comunidad cristiana. Era propio de Bernabé darle una oportunidad a las personas. Y Bernabé sentía que lo mejor era darle a Juan Marcos una nueva oportunidad. Pero Pablo no pensaba lo mismo. ¿Por qué? Porque el estilo de Pablo era totalmente diferente al de Bernabé. Era un hombre de gran convicción, Pablo. Era un hombre con un profundo compromiso con la verdad. El hombre que más iglesias había fundado en la historia de la iglesia hasta ese momento. Pablo fue un precursor. Pablo fue quien estableció, es el ejemplo de las misiones modernas de hoy día. Era un hombre disciplinado, era un hombre decidido, que pensaba en términos o se adapta o se va. Pablo consideraba el asunto desde la perspectiva global del ministerio, pero Bernabé lo consideraba desde la perspectiva del bien de la persona. Bernabé veía aquí la clásica oportunidad de restaurar la confianza, de restaurar la vida de Juan Marcos. Pablo estaba orientado por la razón y Bernabé estaba orientado por el corazón. Por eso leemos que Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. ¿Por qué? Porque Bernabé pensaba, Juan Marcos puede llegar a ser un gran discípulo de Cristo. No podemos abandonarlo aquí con sus recuerdos, con su remordimiento, avergonzado. Eso lo va a matar, ministerialmente hablando. Tenemos que llevarlo con nosotros, esto le va a ayudar a restaurarse. Pero Pablo decía, no, de ninguna manera. Ahora, cuando leemos ahí en el verso 38, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado, dice la otra versión, desertado en Panfilia, y no los había acompañado en la obra. La palabra griega que se traduce como desertado es la palabra griega que proviene del término apostasía. O sea, en el pensamiento de Pablo, Juan Marcos había hecho algo más que retroceder y hacerse a un lado. Había apostatado, había renegado de la fe. Pablo pensaba, este ha sido infiel una vez y por mi experiencia, que ya tengo unas cuantas heridas con gente desertora, sé que no se puede confiar en este. Ha fallado y más aún, ha fallado de una manera terrible. Juan Marcos no tenía cabida en los planes de Pablo, al menos hasta ese momento. Os veo cara, seguro que estáis todos inclinados a favor de Bernabé, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo lo entiendo, yo siento también la tentación de coincidir contigo, ¿no? Y estar inclinado hacia Bernabé. Sin embargo, me viene a la mente un proverbio, el proverbio 25:19, que lo leí el otro día en la versión Dios habla hoy. Dice, confiar en un traidor en momentos de angustia es como andar con una pierna rota o comer con un diente picado. Y hay
un erudito alemán que se llama Frank Delitzsch, que amplifica este versículo que acabo de leer. Dice, el que en tiempo de necesidad hace de un hombre infiel la razón para tener confianza, es como aquel que trata de morder con un diente roto o uno que se apoya sobre una pierna inestable y por tanto tropieza y se cae. ¿Qué quiere decir con esto, Josué? Que quiero que veamos los dos puntos de vista, tanto el de Pablo como el de Bernabé. Porque lo que nos está enseñando este proverbio, no sé, a ver, para que lo entienda, ¿alguna vez le has prestado dinero a alguien que no te lo ha devuelto? Sí. Y además yo soy reincidente. Varias veces. ¿A que estás deseando volver a prestarle dinero cada vez que te lo pide? Dime la verdad. No. ¿Entendemos mejor el proverbio? Es poco sensato confiar en una persona desleal en tiempos de dificultad. Tropezó y cayó una vez. Todavía no me ha devuelto el dinero. Es probable que no cuentes con ese dinero ya. Entonces, el razonamiento de Pablo es, yo pienso, claro, Pablo pensaba en términos del ministerio, era celoso con el ministerio. Entonces, ¿qué pasa si este vuelve a desertar y uno de nosotros resulta herido? O si resulta que su actitud impacta negativamente las almas que vamos a servir. ¿Qué sucede si resulta que su actitud gana apoyo público y varios otros en la iglesia se convencen de que Juan Marcos tiene un mejor plan y dejan dividida la iglesia? No cabe duda que hay riesgo, ¿verdad? O sea, Pablo tiene algo a su favor, ¿o no? Si solo vemos las cosas desde el punto de vista de Bernabé, es probable que nunca hayamos estado en una situación difícil. Es posible que nunca hayamos experimentado cómo un amigo te falla. Porque eso hiere mucho. Y no estoy diciendo que mi voto sea a favor de Pablo, ni tampoco es a favor de Bernabé. Lo que estoy tratando de decir es que puedo ponerme en el lugar de ambos. Por eso digo que ambos lados tienen su parte fuerte, parte de razón. Y es muy grave la discusión que tuvieron, más de lo que pensamos. Dice que el conflicto derivó en tal desacuerdo, el verso 39, que no se pudo solucionar. Dice que la palabra que usa es paroxismo. La palabra paroxismo en nuestro idioma, en el español, es una transliteración del griego que quiere decir exaltación extrema de los afectos y de las pasiones. O sea, no fue un, bueno, venga, pues tú tira. No, hubo dolor. Fue una convulsión, una emoción violenta. Se produjo tal choque de voluntades que no hubo forma de tender un puente sobre ese abismo. ¿Cuál fue el resultado? Se pusieron de acuerdo en estar en desacuerdo. Se apartaron el uno del otro. El hecho es que no volvieron a servir juntos. No volvieron a trabajar juntos. Llegaron a un estancamiento tal en la discusión que uno de ellos dijo, yo me voy en esta dirección. Y el otro dijo, yo me voy en aquella otra. O sea, si tomamos un mapa, tomaron direcciones distintas. Uno tiró para Chipre y el otro tiró para Siria. Uno para un lado y otro para otro. Y estoy convencido que hubo un momento en que perdieron la calma. Seguro. Y estoy convencido que hubo un intercambio de palabras con sarcasmo, con ira, con enojo, que gracias a Dios no quedó registrada en la Biblia. Y yo me alegro de que todas esas palabras no estén registradas en la Biblia, igual que me alegro de que muchas de mis palabras tampoco queden registradas. ¿Verdad? Esas palabras que decimos en caliente, ¿no? Pero no quiero subestimar el acaloramiento de la discusión entre Pablo y Bernabé. Hubo una discusión fuerte entre ambos hombres de Dios. ¿Me dejas que te lea algo que encontré de un escritor muy famoso cristiano? Dice, él hace un relato de cómo fue la discusión de Pablo y Bernabé. Muy gracioso, dice. Vamos a ver, Bernabé, ¿me estás diciendo Juan Marcos que no podemos llevar a Juan Marcos, que él nos falló la última vez? ¿Que no te acuerdas? Cuando me estaban apedreando, que no... Pero eso fue la última vez, Pablo. No seas así, hombre.
pero ¿cómo la última vez es probable que falle otra vez? ¿Es que no te das cuenta que es un desertor, que es un pie de melocotón, que es un bebé en el espíritu? Ya, pero ha tenido tiempo. Pablo, yo conozco, ha tenido tiempo de pensar en ello. Tenemos que darle otra oportunidad. Tiene los dones, tiene los requisitos para ser un gran hombre de Dios, para ser un buen misionero. Bernabé, seguro que es porque es tu sobrino, ¿verdad? Por eso quiero llevarlo. No te pases, Pablo. Eso no es justo, tío. Tú sabes que yo he tratado de ayudar a muchas personas que no son parientes míos. Estoy convencido de realmente de que este joven Dios lo quiere usar y que puede ser un gran evangelista algún día. No, Bernabé. Necesitamos a alguien que pueda hacer frente a las persecuciones, alguien que sea fuerte, alguien que pueda hacer frente a las palizas, a las persecuciones, a todas esas cosas. Nuestro equipo tiene que estar unido, tiene que ser alguien de quien nos podamos fiar. ¿Cómo vamos a poder confiar en un muchacho que falló? No, Bernabé, no estoy dispuesto. Recuerda lo que dijo Jesús. Nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero Pablo, he hablado con él sobre su fracaso. Estoy seguro de que él no nos va a abandonar otra vez. Y si le negamos que venga con nosotros, eso le va a hacer un daño terrible, espiritualmente hablando, por el momento que está atravesando. Él está arrepentido. Sería como romper la caña cascada, como apagar el pábilo mortecino. No, Bernabé. Estoy segurísimo que es demasiado pronto para confiar en él. Pablo, no me digas eso, hombre. Recuerda cómo yo, poco después de tu conversión, asumí el riesgo contigo. Los apóstoles te tenían miedo y pensaban que estabas fingiendo tu conversión con el fin de infiltrarte en la iglesia para destruirnos. Y yo no te obligué, ¿sabes, Pablo? A probarte a ti mismo. Yo creo que es el momento de restaurar a Juan Marcos. Yo puedo responder por Juan Marcos. Lo siento, Bernabé, pero no voy a llevar a Juan Marcos en este viaje misionero. ¿Podría ser así? ¿Verdad? No se te olvide algo muy importante. Estos dos hombres habían pasado mucho juntos. Eran amigos de muchos años. Habían compartido experiencias muy fuertes en su ministerio. Las raíces de su amistad estaban muy hondas. Se debían mucho el uno al otro. Bernabé había defendido a Pablo y Pablo era el apóstol que Dios estaba usando con más fuerza en ese momento. Y si nunca te ha ocurrido algo así, no puedes imaginar el dolor que causa, especialmente si ocurre en dos personas que comparten el ministerio. Pero aún así, no todo está perdido. La otra cara de la moneda es que así, a veces como se inician nuevas iglesias y nuevos ministerios, ¿verdad? A veces los desacuerdos promueven nuevas iniciativas, nuevas obras, nuevas visiones. Ahora, fijaos porque, ¿sabéis quién es Juan Marcos, no? Juan Marcos es el escritor de Marcos. Él escribió el Evangelio de Marcos. Fijaos que en su carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¡hey! En 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, después resulta que Pablo también escribe favorablemente acerca de Bernabé. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo era un hombre demasiado lleno de gracia como para pasarse el resto de su vida herido y pensando en este momento donde se separaron, donde tuvieron esta controversia, donde tuvieron esta discusión. A.T. Robertson dice, nadie tiene derecho a culpar a Bernabé por darle a su sobrino Juan Marcos una segunda oportunidad, ni tampoco tiene derecho a culpar a Pablo por no arriesgarse a ello. La razón nos inclina por Pablo, pero el corazón acompaña a Bernabé. Pablo y Bernabé se separaron airados y ambos apesumbrados. Pablo le debía más a Bernabé que a ningún otro hombre. Bernabé se alejaba del hombre que tenía el espíritu más grande de la época y de todos los tiempos. O sea, nunca olvidemos lo que se arriesga, ¿verdad? A veces en la toma de decisiones, pero tenemos que aprender a aplicar la gracia
en los momentos de conflicto. En muchos casos, y eso es una pena también dentro del ámbito de la familia y dentro de la iglesia, la batalla sigue y sigue. Y se forma una brecha en el ministerio o en la familia porque los bandos en oposición no tienen la entereza de superar el dolor. Muchas personas de hoy están arrinconadas emocionalmente en habitaciones oscuras, carcomidas por la amargura producida por una discusión que tuvieron hace tiempo. Y muchos están dañados. Muchos dicen, no quiero ir a la iglesia porque tuvieron una discusión o porque presenciaron una discusión o porque fueron parte de una discusión. Pero debemos ser personas que puedan tener puntos de vista distintos con gracia y después seguir adelante. ¿Amén? Podemos tener puntos de vista distintos, pero no me voy a parar a considerar las diferencias como un asunto por el cual yo tenga que romper el compañerismo, tenga que romper la relación. La gracia cubre las diferencias. ¿Amén? La deidad de Cristo es sin duda crucial. La infalibilidad de las Escrituras, así como otras cuestiones cruciales como el Espíritu Santo y la Trinidad, pero la mayoría de las cosas que muchas veces por las que estamos enzarzados, hay muchas cosas más que nos unen que cosas que nos separan. C.S. Lewis dijo, cuando todo se ha dicho sobre las divisiones en la cristiandad, sigue existiendo por la misericordia de Dios terreno común. Y esto es lo que quiero dejarte hoy. Mi aliento hoy para nosotros es que cada uno de nosotros debemos perseguir lo que nos une con los demás, en lugar de las pocas cosas que a veces nos separan. Y esto tenemos que aplicarlo en la iglesia, tenemos que aplicarlo en nuestro matrimonio, tenemos que aplicarlo en nuestra familia. El terreno común es más amplio de lo que tú te piensas. Y es hora de que nos enfoquemos en el terreno común, no en lo que nos separa. Pero para esto te recuerdo que se necesita gracia. Amén. Quiero cerrar este mensaje con 2 consejos muy rápidos que nos pueden ayudar a manejar con gracia esos momentos de conflicto. Número 1, siempre deja lugar para que se pueda plantear un punto de vista opuesto. Si no dejamos lugar a que exista una opinión contraria, no nos va a ir bien, por ejemplo, con nuestros hijos, en la familia. No nos va a ir bien con los adolescentes, en la familia, y con los adolescentes en la iglesia, porque recuerda que la iglesia también es una familia. Yo creo que los adolescentes son nuestros mejores maestros. Mis hijos para mí lo son, porque no siempre o casi nunca, sobre todo los adolescentes, casi nunca están en lo cierto. Pero es que resulta que en algunos momentos tampoco yo estoy en lo cierto. Los hijos adolescentes son muy eficaces en llevar la contraria, ¿o no? Y a mí eso me ayuda a pensar. ¿Por qué? Porque me recuerda que hay otra manera de ver las cosas a veces. Y si yo no veo eso, no puedo ayudarles. Os puedo asegurar que esto me ayuda con mis hijos y me sigue ayudando y también me ayuda en el ministerio. Por supuesto, también me ayuda a relacionarme con aquellos que debo servir y por supuesto, relacionarme con aquellos a los que debo rendir cuentas. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa diferente me ayuda a ser más humilde. Y el segundo consejo es, si hay una discusión, no cometas un asesinato. Cuando digo asesinato no quiero decir que lo mate físicamente. Quiero que entiendan lo que quiero decir eso. Lo que quiero decir cuando no cometas un asesinato. O sea, una discusión, por acalorada que sea, siempre es una discusión, pero asesinar ya es harina de otro costal. Y a veces con nuestras palabras asesinamos. He visto personas agredirse verbalmente aceptándose golpes muy bajos. Y eso es algo terrible. Porque muchas veces esas palabras se adhieren a nuestro cerebro como metralla. Y hay muchas personas que hoy día son adultos y están dañados por cosas que oyeron cuando eran pequeños. Palabras de gente que eran sus mentores, sus padres, sus educadores, sus entrenadores. Por eso tenemos que llevar cuidado siempre en los momentos, porque, ¿sabes? Las personas son más importantes a veces que tener razón. A veces no merece la pena tener razón. Si tener razón conlleva dañar a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano, prefiero no tener razón. ¿Entiendes? Y estoy hablando de cosas que son baladí, que son cosas que se trata de gustos personales, de convicciones personales, no ni siquiera de puntos teológicos.
ni de pilares de la iglesia. Que eso no nos divida, que eso no nos separe. Aprendamos a estar en desacuerdo, a saber tratarnos en el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos habla. Tú quieres edificar a tu iglesia, quieres que caminemos en esa unidad, Señor. Y en esa diversidad al mismo tiempo, Señor, para manifestar tu gracia, tu multiforme gracia, y para que podamos llegar a muchos lugares y salvar con tu luz a muchas personas, Señor, que tenemos que alcanzar. Ayúdanos a estar de acuerdo en nuestros desacuerdos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, también a pensar diferente y a expresar las convicciones con tacto, con amor, Señor, en el Espíritu. Que haya en nosotros, Señor, ese sentir que hemos visto, esa forma, Señor, que Pablo enseña en los últimos 4 versículos del capítulo 4 de Efesios. Se aleje de nuestra vida, Señor, todas esas cosas, la ira, Señor, la maledicencia, las palabras, Señor, toscas. Que nuestros labios estén llenos de palabras que edifican, Padre. En nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestros lugares de trabajo y aquí en la iglesia, Padre. Gracias porque tú nos ayudas, Espíritu Santo, a parecernos más a Jesús cada día. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, ve en paz. Shalom. Amén.